¿Cómo nos paseamos aquí en la Guaje? Era, ¿cómo nos paseamos de la Guaje? No que Mencho nos pela la v***, los Viagras, puros Viagras. Era el viejo barbón era. En México, el Mencho, líder y fundador del cártel Jalisco Nueva Generación, es tan temido como respetado. Durante años nadie se animó a enfrentarlo, pero todo cambió. Es que desde las entrañas de Michoacán, grupos delictivos unieron fuerzas para conformar una confederación de criminales. Los Cárteles Unidos, el nuevo rival del CJNG. El estado de Jalisco se transformó en epicentro de una guerra brutal entre estos nuevos competidores y los sicarios de El Mencho. El resultado: destrucción, muerte y muchas dudas respecto al futuro del crimen organizado en México. En esta entrega vamos a analizar esta nueva rivalidad y cómo podría cambiar para siempre el negocio de la droga. ¡Toda la Guajira! ¡Para que sepan! En febrero de 2025, el Departamento de Estado de los Estados Unidos designó como grupo terrorista a una nueva organización narco-mexicana, una que durante años causó estragos, pero manteniendo un perfil relativamente bajo. El nuevo enemigo del tío Sam es Cárteles Unidos, un frente distinto a todos, que existe desde hace tiempo, pero que en los últimos años se transformó en una de las fuerzas más peligrosas de Jalisco. El germen inicial de Cárteles Unidos puede rastrearse hasta 2010, cuando surgió una alianza temporal llamada La Resistencia, integrada por exmiembros de los Zetas, grupo destruido por El Mencho y sus sicarios. Sin embargo, no fue hasta 2016 que la alianza volvió a emerger como respuesta a la brutal expansión del CJNG. En aquel entonces, frentes como los Viagras, el Cártel del Abuelo, el de Tepalcatepec, entre otros, decidieron disputarle pueblos al grupo de las 4 letras. La importancia de Cárteles Unidos fue en crecimiento y actualmente se posiciona como la principal competencia del CJNG en cuanto al dominio del negocio en su estado natal. Que Cárteles Unidos se le ha denominado a una especie de organización paraguas que cubre a otros cárteles. Como hay mucha dispersión de los grupos criminales en Michoacán, los Viagras están por un lado y los Cárteles Unidos por otro, pero son una serie de organizaciones que están como confederadas, vamos a decir, y que actúan de una manera muy eficaz. Por su cuenta, ninguno de los frentes que componen Cárteles Unidos podría luchar de igual a igual con el CJNG. Sin embargo, uniendo fuerzas, se transforman en un rival realmente peligroso para El Mencho. Por supuesto que las alianzas narcos son peligrosas. La traición y el engaño son una moneda de cambio muy frecuente en ese negocio siempre cambiante. Sin embargo, el gobierno tiránico del cártel Jalisco Nueva Generación y la mano dura con la que Nemesio Oseguera Cervantes desarrolla su liderazgo explican por qué tantos grupos decidieron unirse para cumplir un objetivo en común: eliminarlo. Entiendo que el objetivo común de todos los que forman parte de Cárteles Unidos, vengan de la organización que vengan, es enfrentar a un enemigo común, el Cártel Jalisco, maestro. Bueno, el Cártel Jalisco Nueva Generación es uno de los enemigos a vencer, pero primero tienen que vencer todo lo que les está haciendo ahora la OFAC, la Oficina de Ingresos Extranjeros de Estados Unidos, porque les está quitando la vértebra financiera.
porque les está congelando cuentas, empresas. Uno de los principales referentes de Cárteles Unidos es el abuelo, alias Juan José Farías Álvarez, un antiguo socio del Mencho que rompió lazos con el CJNG para transformarse en su principal enemigo regional. Tal es la importancia que ha cobrado este capo traidor, que incluso fue mencionado por el propio Nemesio Oseguera Cervantes en una serie de videos en los cuales buscaba tranquilizar a la población y posicionarse como un defensor del pueblo. Pueblo de Tepalcatepec, soy Mencho. Les quiero aclarar que mi guerra es en contra del abuelo, de Tilín, Moy Parra, Chelo Pólvatas y con la gente que levante un arma en contra de mi gente. Le pido a toda la gente inocente que no salgan de sus casas, no queremos afectarlos. Ustedes saben bien que a mí me gusta apoyar al pueblo, siempre veo por su bienestar. El Mencho mencionó Tepalcatepec porque justamente esa localidad de Michoacán es una de las más afectadas en la guerra sin cuartel que se desató entre Cárteles Unidos y el CJNG. Allí, las calles y los campos son escenarios de brutales balaceras, aunque según el propio Mencho, el abuelo solo envió a sus soldados menos experimentados como carne de cañón. Sal a pelear, abuelo, hijo de tu puta madre, vato corriente. No eches a la gente pendeja por delante, que no sabe levantar un rifle. Y ustedes, Guardia Nacional de Tepalcatepec, de la nómina que les da el abuelo, yo les doy el doble, y sin necesidad de mandarlos a pelear como los manda el abuelo. Yo lo único que ocupo es que no me estorben. Más allá de las acusaciones cruzadas entre ambos frentes, lo cierto es que los enfrentamientos entre Cárteles Unidos y el CJNG han llevado a Michoacán a una nueva era de destrucción a niveles nunca antes vistos. Los enfrentamientos han desatado una ola de violencia, caracterizada por masacres, decapitaciones y ataques con drones y explosivos, herramientas que los cárteles han adoptado imitando a las operaciones militares en Ucrania. El narcotráfico está en constante evolución. Luego Michoacán también se ha distinguido porque ahí se han estrenado, digamos, drones no tripulados para atacar. Se han puesto minas personales en los caminos contra el ejército y las policías federales. Entonces, es una tierra narca y además muy peligrosa y con mucho poderío de quienes integran estos grupos criminales. El desarrollo de los narcodrones es una de las novedades más dolorosas en esta guerra interminable. Los cárteles pueden gestionar ataques altamente destructivos con muy poco dinero, utilizando drones de uso civil y granadas explosivas compradas en el mercado negro. Con un simple control remoto pueden llevar ese poder de muerte y devastación hasta zonas alejadas donde se oculta el rival. Pero al utilizar este tipo de herramientas, la precisión no está garantizada. En muchos casos, las explosiones de los drones narco terminan afectando las viviendas y los comercios de los habitantes. Quienes tienen suerte salen con vida, solo teniendo que lamentar la pérdida material de todo lo que tenían. Que prácticamente el 70%, el 80% de lo que conocemos como la comunidad del Guayabo, pues se encuentra trastocada en mayor o menor medida por las huellas de violencia. Es decir, alguna señal de dron o explosivo de dron desde el aire y así como el tema de las perforaciones por balas. La guerra no solo son cifras y estudios sobre sicarios asesinados. La rivalidad ha devastado comunidades en Michoacán,
con miles de desplazados y homicidios diarios, principalmente de civiles que nada tenían que ver con la rivalidad que dio inicio al caos. Es que a los sicarios de ambos frentes no les importa destruir una vivienda familiar o incendiar un comercio, si ese crimen implica una victoria sobre la competencia. Los testimonios de los habitantes que sufren este infierno a diario hablan de una violencia constante que no se toma descanso durante las 24 horas del día. Ya sea en la forma de balaceras o de ataques con drones, el narcotráfico no se detiene. Esto es lo poco que dejaron, lo poco que quedó. El rancho está destruido, ya 15 días que no cesa esto, y pues no se puede por más. Esto ya no es una guerra, es terrorismo lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Por todas las noches, no hay una noche que no haya drones, balazos y todo eso. Todas las noches es lo mismo. Al tratarse de una federación compuesta por numerosos frentes narco, Cárteles Unidos tiene una gran dispersión a través del territorio michoacano e incluso jalisciense. De esta forma han abierto frentes de batalla con el CJNG en numerosas comunidades. No se trata de un solo foco de violencia, sino de una especie de virus que se extiende por todas las zonas previamente controladas por el Mencho. Los habitantes pasaron de vivir bajo el yugo de un solo capo a coexistir con dos bestias rabiosas que destruyen todo a su paso con tal de sentarse en el trono del narcotráfico. Vámonos, no, nos pusimos a la mera bravacera. Están los güeyes. No ves que. ¡Súbete, güero! Dile, no. Les digo, se llegan pues donde mero. Me lleno, venimos a la mera bravacera, güey. Pues. En el pasado, la dominación del cártel Jalisco Nueva Generación era total. Gracias a la enorme cantidad de sicarios y el poderoso arsenal con el que contaban, los hombres del Mencho obtuvieron numerosas victorias con alarmante facilidad. No importa si eran soldados o sicarios rivales, todos eran víctimas de la ferocidad de las 4 letras. Sin embargo, eso cambió. En el último tiempo, Cárteles Unidos ha exhibido sus trofeos de guerra a sicarios de las 4 letras que fueron derrotados por la federación que pretende dominar Michoacán. Este mensaje es para el tío Laco, ya deja el poco ya que te hace alucinar de cuandureo. Para acá no tiene nada controlado, no mandes a tu gente engañada. Y al Laco, el Pai, la Pompi, el Guacho y a todos sus sicarios de las 4 letras les pasará lo mismo que estos dos de Cotlán. Este tipo de videos se hicieron cada vez más frecuentes a medida que los combates continuaban. Es que para los cárteles la propaganda es tan importante como las acciones concretas. Por lo general, estas organizaciones buscan mostrarse como benefactoras del pueblo, como frentes que no se entrometen en la vida de los civiles y que solo pretenden controlar el negocio sin afectar a los habitantes. Está claro que eso es imposible. Donde llega la droga, llega el derramamiento de sangre. El CJNG respondió a los videos de Cárteles Unidos con una serie de mensajes en donde se dirigía directamente a las poblaciones michoacanas afectadas por la guerra. Muy buenas tardes a todo Michoacán, especialmente a mi Buenavista. Aquí estamos, mi gente. Esto es para que no pierda la fe en uno, ya que estamos muy... y acabar con estas lacras que se hacen llamar lacras unidas, rateros unidos. Ya ustedes los conocerán. No pierda la fe, mi gente. Estamos cerca del pueblo. Una de las zonas más afectadas es Uruapan, un territorio históricamente bajo control del CJNG. Los hombres del Mencho eran amos y señores, controlando el trasiego de metanfetaminas y cobrando cuota a los comercios regionales. Pero hace pocos años su reinado se vio en peligro. En la actualidad, todas las semanas se reportan enfrentamientos brutales, que en ocasiones también tienen como protagonistas a las fuerzas de seguridad.
Mientras tanto, en Uruapan, Michoacán, ocurrió un enfrentamiento entre el cártel Jalisco Nueva Generación y los Viagras, el cual dejó a 10 muertos y al menos 4 heridos. Militares y policías federales llegaron hasta la colonia Arroyo Colorado debido a que los vecinos reportaron que la balacera en el lugar duró más de 1 hora. Al llegar los efectivos fueron recibidos a balazos y abatieron a 2 presuntos criminales. Al lugar en este momento permanece resguardado y ya buscan a los civiles armados que lograron darse a la fuga. Por lo general, la policía y el ejército suelen llegar tarde a las denuncias de los habitantes. Cuando arriban al lugar de los hechos, los sicarios ya habían partido hacía tiempo. En las ocasiones en las que sí pueden interceptar a los criminales, el resultado son tiroteos entre los uniformados y los frentes en pugna. Esto se vuelve especialmente peligroso cuando el combate se da en zonas densamente pobladas, donde cualquier disparo puede transformarse en una letal bala perdida que termine con una vida inocente. El mismo tipo de violencia que se reportó en Uruapan llegó hasta comunidades como Buenavista. Como te mencionamos previamente, una de las organizaciones más importantes dentro de Cárteles Unidos son los Viagras, un grupo con varios años de historia y una sanguinaria rivalidad con el CJNG. Fueron ellos quienes se enfrentaron a los hombres del Mencho en Buenavista, dejando como resultado varios muertos y destrucción. Tal fue la relevancia del caso que el gobernador de Michoacán tuvo que hablar al respecto para explicar cuáles son los frentes en pugna. Ahí lo que hay es una disputa, por un lado, de esta célula delincuencial que se hace llamar los Viagras, pero también ahí mismo en Buenavista, incluso lo habrán visto ustedes en algunos videos, por cierto, un video que solamente se hacían llamar los 5 del pueblo, que por cierto ya los detuvimos a los 5, andaban juntitos, por cierto, que esos son ahí de la cabecera municipal y en contra de los otros, de los famosos Viagras. El gobernador nombró al grupo de los 5 del pueblo, una pequeña facción regional dedicada al crimen en sus varias facetas. Es que en esta guerra participan muchas organizaciones de pequeño tamaño, pero que unidas conforman un serio peligro para los negocios de El Mencho. Detrás de todo ese derramamiento de sangre se esconde un interés en común: las rutas para transportar drogas sintéticas de México a los Estados Unidos. Una red clandestina que genera millones de dólares en ganancias y por la cual los capos están dispuestos a derramar mucha sangre de sus soldados. Son ellos los que se están disputando ahí el control del territorio por el asunto de la producción de drogas sintéticas. Entonces, ante esos acontecimientos, creo que es prudente que al presidente ya designado le demos las condiciones para que pueda desarrollar su tarea. Al inicio del video te comentamos que en febrero de 2025, el gobierno estadounidense decidió designar a Cárteles Unidos como grupo terrorista para poder aplicar las leyes fiscales y de seguridad correspondientes para lidiar con esa amenaza. Esto deja en claro que en los últimos años, la Federación de Entidades Delictivas ha tenido un crecimiento brutal que la puso en la mira de Washington. La violencia generada por ese grupo de delincuentes ya no puede ser ignorada ni por las autoridades mexicanas ni por las de su vecino del norte. Es que los negocios de Cárteles Unidos ya son internacionales y consisten en el trasiego de estupefacientes mucho más allá de la frontera. Son grandes productores de metanfetaminas. Estamos hablando de toneladas de metanfetaminas que están llegando, pero cada semana están llegando ahí a Los Ángeles, a muchos otros sitios que mencionan aquí. Pues está Denver, está Sacramento, está Dallas, está Houston, está Atlanta, está Kansas. O sea, no son una cosa menor. La categorización como grupo terrorista no es tan solo una medida burocrática. La administración Trump considera que los cárteles deben ser designados de esa manera para que el país pueda aplicar medidas más severas en su intento por controlar la amenaza que proviene de México.
Es por eso que en agosto de 2025, Estados Unidos anunció sanciones contra Cárteles Unidos y contra los Viagras, uno de los frentes que componen la Federación y un rival histórico del CJNG. La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado anunció recompensas por $21 millones por 5 presuntos miembros de Cárteles Unidos. Entre los criminales destaca el abuelo, el líder del grupo por el que se ofrecen $10 millones. Los otros son Alfonso Fernández Magallón, también conocido como Poncho, Luis Enrique Barragán Chávez, alias R5, El Huicho y Edgar Orozco Cavadas, alias El Camoni. Además de las recompensas, Estados Unidos congeló todas las cuentas a nombre tanto de los criminales como de sus familias y allegados. Los bienes identificados fueron incautados, incluyendo automóviles, casas y departamentos en grandes ciudades. El objetivo es darle un golpe financiero y forzar a los capos a salir de su lugar de confort, exponiéndose a ser atrapados. Porque están exportando a Europa y Australia, porque están contratando sicarios que fueron militares, que fueron policías en Colombia, porque están metiendo metanfetaminas como en grandes cantidades a muchas ciudades de los Estados Unidos. Entonces, claro, Estados Unidos los va a atacar. Y qué bueno que los empieza a atacar por el lado financiero, porque es donde les duele. Es la única manera real de lastimar a la estructura delictiva. Sin embargo, los estados se encuentran limitados en cuanto a lo que pueden hacer para enfrentar a estas organizaciones tan poderosas como secretas. De seguro, los líderes de Cárteles Unidos poseen cuentas y propiedades que son imposibles de rastrear para las agencias de seguridad. Mientras tanto, más allá de las políticas de control y las denuncias de terrorismo que llegan desde los Estados Unidos, la Federación Narco de Michoacán sigue su guerra contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. Ambas bestias se enfrentan de manera cotidiana, transformando las comunidades en páramos desiertos y las viviendas en pruebas de los tiroteos. La pregunta es: ¿por cuánto tiempo tendrán que soportar ese infierno los habitantes de Michoacán y Jalisco? De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido enfocado en la actualidad criminal de México, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.